Bien, estimados ganaderos de las regiones de Pasco, Huánuco y San Martín, todo el país, vamos a hablar de manejo y conservación de forrajes. Primero, ¿qué cosa es conservación de forrajes? Es el almacenamiento del forraje verde, conservando sus aportes nutricionales. Como se sabe, la ganadería en sierra, en selva, se hace al pastoreo y la producción forrajera o de pastos está sujeto a las condiciones climáticas de ciertas épocas del año. Ustedes han visto que en época de lluvias hay bastante disponibilidad y de mejor calidad el pasto y el forraje, mientras que en otras épocas la calidad y disponibilidad baja tremendamente. Sin embargo, el ganadero tiene una misma cantidad de animales y por lo tanto necesita tener una cantidad de pasto constante todo el tiempo, ¿no? Y se necesita este excedente forrajero de esta época o sembrar maíz chala o pasto elefante, avena, avicia, etcétera, en esta época de lluvias para ensilarlo y tener disponible en la época de escasez. Métodos de conservación de forrajes. Por un lado está el ensilado, que es la práctica más común y más recomendable en todo el mundo, porque incluso se mejora las características nutricionales del pasto o forraje. Consiste en almacenar el forraje verde picado en silos, donde sufre fermentación de los azúcares en ausencia de oxígeno, y eso se llama fermentación anaeróbica. Ventajas del ensilado. Mayor carga animal. Ustedes saben que en nuestros ganaderos de organizaciones ganaderas de Pasco, Huánuco y San Martín, más o menos se ha estimado la carga animal y es de 0,8, o sea, en 10 hectáreas de pasto, a lo mucho pueden tener 8 animales. Sin embargo, en experiencias en otros países se ha llegado a 10, 12 unidades animales por hectárea, utilizando ensilado, heno y concentrados continuamente. Es un alimento nutritivo y palatable, a bajo costo, ¿no? Si se produce en las parcelas de los mismos ganaderos. Mayor cantidad de nutrientes. ¿Por qué? Porque el corte se realiza en el mejor momento. Por ejemplo, en la avena vicia se recomienda cuando el grano está en estado lechoso o en maíz cuando ya está en estado pastoso, como la pasta de dientes. Por lo tanto, ese mejor momento de calidad nutricional es lo que se necesita almacenar y conservar. Miren ustedes, aquí, en este punto, estamos con la máxima concentración de proteína, máxima digestibilidad, buena disponibilidad de carbohidratos no estructurales y buen rendimiento en esta intersección. Por otro lado, fácil manipulación con mínimas pérdidas. Una vez que ya está el material ensilado listo, podemos aperturar fácilmente por un extremo y utilizarlo fácilmente por 4 o 5 días sin ningún problema. Como dijimos, primero trabajan las células aeróbicas, las bacterias aeróbicas. ¿Por qué? Porque al inicio hay presencia de oxígeno, ¿no? El compactado no es 100% efectiva, siempre hay presencia de oxígeno. Con liberación de CO2, agua y calor, ¿no? Si ustedes sienten en el ensilado, ¿no? A la semana, a partir de la semana ya, la calor aumenta, la temperatura está con 35, 38 grados. Luego, luego que ya no hay oxígeno, mueren las bacterias aeróbicas y empieza la actividad de las bacterias anaeróbicas, produciendo ya fermentación acética, butírica y láctica, que es la que se necesita. Desventajas. Hay ciertas desventajas que hay que tenerlas en cuenta. Por falta del compactado puede haber descomposición, ¿no? Se necesita hacer un compactado mucho más eficiente. Para ello se usa maquinaria, etcétera, etcétera. Inversión inicial, especialmente la picadora. La picadora es esencial para hacer ensilado. La compactadora se puede utilizar una camioneta, se puede utilizar un tractor o simplemente pues con el apoyo de gente, ¿no? Unas cuantas personas. Y transporte, si es que está pues distante la parcela de pasto, de forraje. El exceso de humedad puede generar malos olores y sabores, ¿no? Especialmente por la fermentación butírica. Puede presentar mohos y levaduras cuando ingresa aire. Hay que estar monitoreando el plástico que estamos tapando el silo. ¿Por qué? Porque puede romper pues, las ratas o algún animal por ahí y puede ingresar aire y nos afecta la calidad del ensilado. Se puede usar aditivos para mejorar el proceso y la calidad del ensilado. Por ejemplo, se puede usar conservantes
inoculantes, por ejemplo, bacterias de ácido láctico, enzimas, especialmente celulasa y hemicelulasa, para que empiecen a degradar la celulosa y hemicelulosa, que son los principales componentes de la pared celular. Se puede utilizar sustratos, por ejemplo, la melasa. Se puede utilizar nutrientes, la urea, carbonato de calcio, y con ello podemos mejorar las características iniciales del forraje, ¿ya? Por eso es importante el ensilado. ¿Qué más? Tipos de ensilado. Para construir un silo hay que tomar en cuenta ciertos factores, por ejemplo, número de animales que yo tengo para alimentarlos, tiempo a ser alimentados con ensilaje, puede ser una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, etc. Capital, se necesita, como dijimos, una picadora, que es esencial, y algo de mano de obra. Y condiciones climáticas, ¿no? Tiene que ser un día soleado, que no haya mucha humedad, que no haya lluvia. Los silos pueden ser superficiales o silos subterráneos. Los superficiales, por ejemplo, tipo búnker, ¿no? Una parva, un montón, o tipo torre, ¿no? Los silos trinchera y parva requieren muy poca inversión, ¿no? Y fácil, con una pala, con pico, se puede construir estos silos. Silos verticales tipo torre, ¿no? Son de forma cilíndrica, como ven ustedes, ¿no? Y la forma misma permite hacer un buen prensado, pero el problema es que el costo es elevado. Los silos horizontales tipo búnker, ¿no? Son silos construidos sobre la base del suelo, que podemos tener una base, ¿no? De cemento, y con paredes que puede ser de cemento o de madera. Silos de plástico, no usados temporalmente, el forraje es embutido en la bolsa. Y para la eliminación del aire se usa bombas de vacío. O también se puede usar, se puede hacer de manera manual, si son bolsas pequeñas, ¿no? Una persona entra y va apisonando, ¿no? Por capas, ¿no? Al final se amarra, se presiona, se amarra, 45, 40 días y tenemos un silo en una bolsa, ¿no? Ahí están los silos tipo torre. Como les digo, la desventaja es la inversión, pero la ventaja es que el compactado es eficiente, ¿no? Imagínense cuántas toneladas de ensilado puedo tener aquí, ¿no? Para calcular el volumen de este silo, sacamos el área de la circunferencia, ¿no? En metros cuadrados, luego multiplicamos por la altura y tendremos en metros cúbicos. Y luego de un volumen de 1 metro cúbico lo pasamos al peso, más o menos 1 metro cúbico contiene unos 630, 650 kilos, ¿no? Silos tipo plataforma, como les digo, en un piso de plataforma podemos hacer un silo, ¿no? Tipo parva. Y los silos en bolsa, que son los más fáciles de hacer. Tamaño y capacidad de los silos. Debemos conocer el rendimiento. Si yo tengo una hectárea de forraje, ¿no? Si esa avena vicia me rinde 15 a 20 toneladas, pero si es mar alfalfa de buena calidad, podemos hablar de 30 toneladas. Si es maíz de buena calidad, ¿no? Buen rendimiento, buen manejo, 40 toneladas de forraje verde por hectárea. Entonces hay que saber cuánto es el área de mi parcela y cuánto es el rendimiento aproximado, ¿no? Para definir el tamaño del silo. La disponibilidad de forraje, cuánto por metro cuadrado, ¿no? La cantidad de animales, ya dijimos, importantísimo saber para cuántos animales yo necesito. Tiempo que se necesita alimentar, ya dijimos. Y la densidad del ensilado. La densidad del ensilado es el peso en kilos por metro cúbico de volumen, ¿no? Y se habla pues de 550, 600 a 650 kilos por metro cúbico. Para hacer cálculo del volumen de los silos, es sencillo. Por ejemplo, un silo tipo búnker es este de acá, ¿no? El volumen es igual a la base, por altura y luego por el largo. Ya está, metros cúbicos, ¿no? Todo en metros. La base en metros, por la altura y por el largo.
Cuando hablamos de un silo tipo trinchera como este es un corte de un silo tipo trinchera, ¿no? Tenemos dos bases, ¿no? Entonces, para encontrar el volumen, sumamos base mayor más la base menor dividido entre 2. Ese resultado por la altura y luego por el largo, ¿ya? ¿Qué más? Condiciones de los hilos. Las paredes deben ser firmes para soportar la presión, ¿no? Por eso dijimos, pueden ser de madera o de preferencia pues que sean muros de cemento, ¿no? Pero tienen que ser firmes para soportar la presión. Vean ustedes, ¿no? ¿Cuántas toneladas de silo puede soportar esta construcción de acá? Drenaje para la salida de líquidos al medio, siempre se recomienda un drenaje con cierta pendiente. ¿Por qué? Porque producto de la fermentación aeróbica, especialmente los primeros días, se genera, ¿se acuerdan? Calor, CO2 y agua. Por lo tanto, esa agua hay que eliminar. La ubicación debe estar obviamente en un terreno firme, con cierta pendiente, lejos de fuentes de agua, ¿no? O si hay lluvia, por ejemplo, hay que hacer canal toda la vuelta para que no ingrese agua, y cerca del establo, ¿no? Para facilitar el transporte. La construcción de un silo tipo trinchera, ¿no? No es fácil construir, excavar de acuerdo a las dimensiones calculadas y luego cubrir las paredes con plástico para evitar la entrada de oxígeno. Proceso del ensilado. Primero, el corte, ya dijimos, en el mejor momento. Picado, lo más uniforme posible, ¿no? Entre 1 y 2 centímetros. Lo ideal es que sea de 1,3 a 1,6, ¿no? Pero que sea uniforme este picado. La humedad debe estar entre 60 y 70%. Hay un método sencillo de la bola para evaluar la humedad. Se hace una bola del pasto picado, luego se comprime un puñado del forraje. Si chorrea y se expande, si no chorrea y se expande rápidamente, está en su momento óptimo. Luego el llenado tiene que ser lo más rápido posible para evitar pérdidas por el aire, el sol o la lluvia, ¿no? Y luego el compactado, ¿no? Es importantísimo el compactado. Tiene que ser lo más eficiente posible. Como les digo, se puede usar un tractor, se puede usar una camioneta, se puede usar un cilindro. Esos cilindros de plástico, no puede, de 200 litros, se llena de agua y listo. Lo puedo ir rodando. O si son silos pequeños, pues con unas cuantas personas, ¿no? Con una música y vamos compactando. Luego viene, como les digo, el compactado, ¿no? Para eliminar el oxígeno y finalmente el tapado del silo, ¿no? Ahí está, paso a paso, el proceso del ensilado, ¿no? El corte puede ser uso de maquinaria o también manual, depende de la cantidad. Luego vamos picando y vamos formando capas. Y luego vamos, ¿no? Forma capas y vamos compactando, ¿no? Se puede usar tractor, por ejemplo, ¿no? Y al final vamos tapando, ¿no? Y vean ustedes el efluente que se ha generado, ¿no? El líquido que va escurriendo por un extremo según la pendiente, ¿no? Por lo tanto, se necesita que el silo tenga una pendiente y se recomienda que la base sea de cemento. Vamos a hablar de nidificación. Es el proceso de deshidratado, manteniendo sus nutrimentos, ¿no? Es importante también porque brinda fibra necesaria para la funcionalidad del rumen. Ustedes saben que el rumen de las vacas necesita cierta cantidad de fibra, sí o sí, ¿no? Un mínimo de 13-14% de fibra, ¿no? La fibra entonces es importantísimo para la actividad microbial y la funcionalidad del rumen, ¿no? Evita la escasez de alimento y el costo también es barato si se produce en la misma parcela del ganadero. Tipos de heno, puede ser en base a leguminosas, ustedes han visto en costa, en las ganaderías de la costa, lecherías de la costa, se usa muchísimo heno, que viene generalmente de Arequipa, ¿no? Y especialmente heno de alfalfa, ¿no? Porque presenta buen aporte de proteínas, ricos en minerales, especialmente calcio. También puede ser de cereales, ¿no? Presentan características nutritivas también muy buenas. Importante ver la calidad del heno. No es que te vende una paca de heno y ya está, ¿no? Hay que evaluar, hay que abrir y ver la calidad del heno.
Se recomienda que el heno tenga pues, mayor cantidad de leguminosas. ¿Por qué? Porque las leguminosas tienen mayor cantidad de proteína. El porcentaje de hojas. Ustedes saben que la concentración de nutrientes, de proteínas, de minerales, carbohidratos no estructurales, se encuentran en las hojas. Por lo tanto, hojas es lo que hay que buscar en un heno. El color verde intenso indica mínima pérdida de caroteno y nutrientes. Por lo tanto, el color debe mantener en lo posible. Aroma agradable. Un olor a moho indica henos de mala calidad, ¿no? Indica putrefacción, de repente había lluvias en el momento de enificación, etcétera, etcétera. Libre de tallos duros y leñosos. ¿Por qué? Porque esos tallos están constituidos de lignina, ¿no? Y la lignina no se digiere, las bacterias no pueden desdoblar la lignina, ¿no? La lignina es indigerible. Por lo tanto, los tallos leñosos duros, ¿no? La pared celular se ha lignificado. Hay bastante lignina. Libre de tallos duros y leñosos. Y sin material extraño, obviamente, por rastrojos, palos, alambres, etc. Factores que afectan la calidad del heno. Bueno, tiene que ver el suelo. Un suelo de mala calidad, pues el forraje va a ser de mala calidad. El punto de corte del forraje, ¿no? Es importantísimo. Las condiciones climáticas en el momento del procesamiento del heno y el almacenamiento. Si hay humedad que entra, ¿no? Se me afecta la calidad del heno. El proceso de enificación, pues primero el segado o corte del forraje, se recomienda que, por ejemplo, en alfalfa esté pues con 10% de floración. En cereales ya hemos dicho, igual que en el ensilado, el grano que esté en lechoso, en la avena, ¿no? O en maíz, cuando esté entrando ya a pastoso. Luego el secado deshidratado. Se debe dejar el material en el terreno mismo, expuesto al sol unos 2 o 3 días, y luego voltear el forraje unas 3 veces al día, ¿no? Lo ideal es que tenga 25 a 30% de humedad. Uso de pajas y rastrojos con urea. Como se sabe, como subproducto del maíz, del arroz, de la producción de cebada, podemos tener pajas, ¿no? O rastrojos que se puede utilizar mejorándola con urea. Vean ustedes, ventajas es que se mejora la digestibilidad, se dispone mayor cantidad de nutrientes, se aprovecha mejor los carbohidratos de los forrajes y mejora la proteína, aumenta la proteína. Se genera mayor cantidad de ácidos grasos volátiles en el rumen, o sea, la actividad microbial mejora. Procedimiento, ¿no? Pesar, por ejemplo, 100 kilos de rastrojo, picarlo adecuadamente en trozos. Por otro lado, disolver 5 kilos de urea en 60 litros de agua, luego rociar suavemente removiendo el material, ¿no? Al final, cerrar herméticamente en bolsas para evitar la fuga de amoníaco, unas 3 a 4 semanas. Luego aperturarlas y empezar a alimentar a los animales. Pero ojo, hay que tener en cuenta que proporcionar al animal progresivamente, empezando con 1 kilo y se puede ir incrementando semana a semana hasta llegar a 4 o 5 kilos por día. Hemos mejorado la calidad del rastrojo. Este rastrojo que ustedes ven, vamos a suponer que es de panca de maíz, ¿no? El maíz se cosecha y queda el rastrojo de maíz. Si hacemos una prueba nutricional, no pasa de 4 por 5% de proteína. Sin embargo, se puede incrementar a 8, 10 con la urea. Y nada, esperemos que nos haya entendido y cualquier pregunta a través de nuestros especialistas de las 3 regiones del proyecto o en el canal de YouTube hay una opción para comentarios, para consultas. Gracias.